Dice, hola Rafael, te quiero preguntar si tú has presenciado como estados de la mente a la vigilia, sueño onírico y el sueño profundo, permaneciendo en el trasfondo ininterrumpido. A ver, una pregunta sobre si un personaje en este caso Rafael, ha experimentado una serie de estados. El estado de vigilia, claro. eh, eh, Se está experimentando el estado de vigilia ahora. Bueno, no propiamente el personaje, sino la conciencia, ¿sí? En el sueño, si tú le preguntas a alguien quién está en estado de vigilia, pues va a decir yo y va a aludir al personaje, ¿sí? Bueno, eso creo que es claro. Eh, la vigilia es una serie de estados, es una sucesión de estados diferentes, ninguno de los cuales se define. El personaje cree que los estados lo definen. Entonces busca un estado que sea perfecto para ser por fin feliz. Un estado que no cambie, pero todos los estados cambian. ¿Sí? Si encuentra un momento de paz, se aferra a ese estado de paz y pronto lo pierde. La verdadera paz no es un estado, pero si hay cierta paz que se alcanza cuando, por ejemplo, realizas un deseo. Entonces encuentras momentáneamente una experiencia de paz, porque desaparece la lucha, el esfuerzo, el deseo de alcanzar. Y también en ese breve momento desaparece el personaje, ¿sí? Pero de nuevo vuelve el personaje y dice, bueno, ahora quiero que pues, ningún deseo te puede dar la paz, que eres. Y dice, bueno, si alcanzo ahora esta meta, podré ser feliz. Entonces siempre estás aplazando, postergando la realidad que ya eres. No la realidad que ya eres, sino la evidencia de la realidad que ya eres. Bueno, entonces la vigilia es una sucesión de estados. Se puede estar en vigilia y totalmente dormido, ¿sí? Es decir, se puede estar dormido con los ojos abiertos. Ese es normalmente el estado de vigilia, dormido con los ojos abiertos, creyendo que yo soy el sueño, el personaje que sueña. También está, bueno, en la pregunta también está el sueño onírico y el sueño profundo. El sueño onírico es, en gran medida, toda la basura que queda durante el día en el sueño con sueños, en el sueño con imágenes. Toda esa basura queda y hay como una especie de proceso digestivo de la psiquis, de la mente o de la psiquis, en la que se asimila y se desecha, se asimila y se desecha. ¿Sí? Eh, en ese sueño no hay personaje porque no hay control.
Digamos que en el sueño con imágenes eh, también aparecen estados sucesivos, pero son estados que son como la basura que quedó durante el día. Entonces hay cosas que hay que reciclar, hay cosas que hay que botar. Y cuando se bota todo y se pone un poco de orden relativo, se llega al sueño profundo donde no hay imágenes, donde no hay personaje, solo silencio, donde verdaderamente hay descanso, porque el descanso es descansar del personaje, ¿sí? Y si alguien en ese momento te despierta, vas a sentirte muy desorientado, precisamente porque no había personaje y tampoco están todos los residuos que quedaron del día en el sueño con imágenes, ¿sí? Cuando llegas a la fase del sueño profundo y despiertas, el sueño profundo no es, aparentemente caes en el estado de sueño profundo, ¿sí? Aparentemente, pero es al contrario. En el sueño profundo estás en el estado de no manifestación y cuando despiertas caes en el estado o en la experiencia de manifestación de lo que eres. Digamos, entre comillas, el estado de sueño profundo, en él eres no manifestación, no forma, no personaje, conciencia pura sin forma, ¿sí? Que no se sabe a sí misma como conciencia. Cuando después despiertas, empieza la manifestación de lo que eres. Eh, Empieza la manifestación de lo no manifiesto, ¿sí? Y que se revela como un estado en el sueño profundo. Lo no manifiesto se revela como un estado en el sueño profundo, ¿sí? Pero nadie tiene una experiencia de su ser en el sueño profundo, como nadie tiene una experiencia de la conciencia. Tu conciencia tienes experiencias de lo manifiesto, pero nadie tiene una experiencia de la conciencia. Voy a barajarla más despacio. Para tener una experiencia de la conciencia tendría que ser un objeto. Entonces podría tener una experiencia de la conciencia como tener la experiencia de este pocillo. Nadie tiene una experiencia de la conciencia. Tu conciencia tienes experiencias en lo manifiesto, en el estado de vigilia, ¿sí? Lo que eres no tiene forma y lo que no tiene forma no puede ser una experiencia, nunca, ¿sí? ¿Cómo sabemos de ello? Por solo, por dos cuestiones que se suelen dar por sus efectos. En primer lugar, porque sabes que caíste en un sueño profundo y descansaste y te sientes aliviado. Experimentas ese efecto, pero es un efecto, no tienes experiencia de la causa, que es el sueño profundo. En el sueño profundo no hay nadie que tenga experiencias. El sueño profundo no es una experiencia de alguien. Voy a decirlo de otra manera. Sueño profundo es una especie como de vestigio. Se te da a probar un bocado del ser que eres, donde descansas del personaje.
y el gozo y la plenitud de ese momento. Se te da a probar en el sueño profundo, ¿sí? Sin embargo, en ese estado, entre comillas, eh, la conciencia no es consciente de sí, ¿sí? Cuando despiertas, hay un breve instante en el que no hay personaje, no hay tiempo y ves las cosas como la vería un bebé sin forma, o las formas pero sin conceptos. Hay un breve instante, puede haber un breve instante en que eso sucede y de repente aparece de nuevo el personaje y ya aparece todo con nombres, conceptos, todo organizado, ¿sí? Como la mente lo ha codificado. Aparece la realidad manifestada. El, aparece el personaje que crees ser, con el que te identificas. Aparece este cuerpo y le dices yo soy esto. Y aparece todo lo que aparentemente es objetivo, ¿sí? Lo que sucede normalmente es que en aquello que aparece te olvidas de ti y te identificas con algo que no eres. Entonces te identificas con el cuerpo y te olvidas de que eres conciencia manifestando todo ese mundo de formas, incluido el cuerpo y el personaje. Entonces estás en estado de vigilia o en el estado de sueño con ojos abiertos, ¿sí? Cuando sucede el despertar, la conciencia a través de la mente-cuerpo recuerda que no es el personaje, no es el cuerpo, no es la mente, no es el mundo, sino que es conciencia de sí. Cuando hay el despertar, la conciencia recuerda que es conciencia. Entre tanto, ella se ha experimentado como olvido de sí a través del personaje. ¿Sí? Voy a la última parte de la pregunta, que es propiamente el despertar. Cuando hay el despertar, la conciencia se revela como un trasfondo de silencio ininterrumpido. Lo que eres se manifiesta o se revela como un trasfondo de silencio ininterrumpido. Pero eso no es un estado, es lo que es lo que eres, es lo que es. Lo que eres y lo que es lo mismo. Lo que eres y lo que es son dos formas de hablar de lo mismo. No hay separación. Ya no hay identificación con la forma, entonces, ¿qué queda? Un trasfondo ininterrumpido de silencio, de plenitud. Ser, conciencia, plenitud. Sachi Ananda le suelen utilizar esos términos, ¿no? Es la conciencia, por fin, consciente de sí. Ya no en estado de sueño profundo, donde es conciencia pura o no manifestación, sino que ahora es conciencia manifestada en la forma, pero no olvidada de sí, sino consciente de sí. Incluye toda la forma, ahí está incluida toda la forma, ¿sí? Incluido este cuerpo, incluido las cosas, los aparentes objetos, todo está incluido, pero no hay nada con lo cual te identifiques.
quiere decir que no hay nada que te defina. Entonces, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Sigues teniendo un cuerpo, sigues aseando ese cuerpo, alimentándolo, teniendo una casa, lo que sea, teniendo quizás una familia, un trabajo, lo que sea, pero no hay nada que te defina o te limite. Son cosas que tienes, pero no eres tú, pero no hay con ello ningún problema, porque son formas y las formas algunas van a cambiar, otras no. Algunas veces va a suceder que la actividad profesional cambia o se termina y otras veces no. Pero no va a haber mucho problema con ello porque no hay una identificación con eso, ¿sí? Entonces vives la experiencia de la conciencia manifestada en la forma, tanto en su confusión cuando está identificada como en su despertar cuando se reconoce como conciencia de sí, ¿sí? Nada de esto lo experimenta un personaje. Todo esto es una experiencia de la conciencia, del ser uno que es. Pero el personaje en su confusión cree que él tiene experiencias y busca una experiencia que sea permanente y le dé la felicidad permanente. Eso no existe, ¿sí? Él mismo, el personaje, es una experiencia de la conciencia. No hay un personaje que permanezca en el silencio o en el trasfondo del silencio ininterrumpido. Ningún personaje puede permanecer en ningún estado espiritual. Puede caer en estados que son transitorios. Todos los estados son transitorios, ¿sí? Todas las experiencias o estados son transitorios. Eh, el mismo personaje es una experiencia transitoria. Lo único que puede pasar es que en el despertar se revela lo que eres. No eres un personaje, eres la conciencia consciente de sí. Y con ello se revela que hay un trasfondo de silencio ininterrumpido, sobre el cual todo ocurre, toda la manifestación ocurre como una gran película en una pantalla. A esa pantalla nunca le ha ocurrido nada. La película puede ser un incendio, pero la pantalla nunca se quemó. La película puede ser un gran tsunami, una inundación, pero en la pantalla nunca ocurrió ninguna inundación. ¿Sí? La pantalla es el trasfondo de silencio ininterrumpido, que eres, que siempre has sido, y que solo en la confusión no es posible evidenciar. Bien. No sé si fue muy complicado esto que acabo de compartir, pero si tienen preguntas, las pueden hacer.
Adelante, Oscar. Bienvenido. Tu micrófono está apagado, Oscar. Ahí está bien. ¿Se Sí, escucha? te Hola, escucho. buenas tardes. Mucho gusto. Este, resulta que yo hace tiempo aprendí una meditación y me dio un maestro que son cuatro técnicas. No sé si lo conoces, Marais, el conocimiento da. ¿A quién no te escuché? Eh, que aprendí una meditación por un maestro que son cuatro técnicas que hay que hacer y, bueno, hace tiempo que las vengo haciendo y eso me lleva a un estado de muy agradable Mm. en el centro del pecho, ¿no? Ajá, Y, y, este, bueno, él lo llama el conocimiento del ser, pero yo ahora, como estuve escuchando todos estos videos, veo que lo que estoy sintiendo es una experiencia, me parece, ¿no? ya. Es una sensación que se logra, que incluso dura en el día, ¿no? Me mantiene en un estado, eh, un sentimiento, un Mm. sentimiento. Parecido a un orgasmo en el pecho, una cosa así. O sea, es muy agradable. Y, pero estoy ahí, no sé si, si es una experiencia, porque por ahí cuando yo conocí esto digo, pero ¿quién está sintiendo esto? Sí. No sé si más o menos me explico. Ujú. Eh, Sí, sí, entiendo. ¿No entendés? La meditación te lleva al despertar, Ajá, sí, eh, uno pasa por diferentes sensaciones, muy agradables, ¿no? Y por eso es una cosa que nunca la pude dejar, siempre vuelvo a lo mismo. sí, claro. Pero el darse cuenta, el salir del sueño, esto te puede llevar, no sé, la verdad que por ahí me confunde algo, pero escucho tantas cosas que A por ver, ahí me confundo. la confusión que puede haber, ¿sí? Sí, Está en el hecho de que, y esto es muy común en los que comienzan con cualquier tipo de camino espiritual, de cualquier tradición espiritual, piensan que el personaje puede ser mejorado mediante alguna técnica o disciplina y esto y lo otro, y en efecto hay muchas técnicas y disciplinas que permiten alcanzar ciertos estados, ¿sí? Que no claro. dejan de ser transitorios, pero bueno. Eh, cuando, cuando el verdadero despertar consiste en la desaparición del que busca un estado, ¿sí? Eh, con esto no quiero decir que, que la búsqueda de estos estados del personaje sea válido o no válido, sencillamente es lo que se manifiesta ahí, en ese cuerpo-mente, ¿sí? Ujú. Incluso no estoy diciendo que la meditación no sea un camino que puede en algunos casos ser válido. Siempre que es un camino auténtico, la meditación lleva a la desaparición del personaje, ¿sí? Pero no Claro, meramente a la experiencia de un estado transitorio. Esa experiencia de un estado transitorio no solamente se ha tenido en la meditación
En muchos momentos de la vida, todos hemos sentido en algún momento que el tiempo desaparece, que solo hay presente, viendo un paisaje, en algunos momentos cuando nos enamoramos, en fin, ¿sí? Porque son atisbos, son como los recuerdos de la eternidad. Es aquello que te dice, mira, tú no eres un cuerpo, tú no eres la mente, tú eres todo, tú eres eso, esa plenitud, sea como se manifieste, ya sea caminando en un momento de meditación, en cualquier sitio, ¿sí? Entonces son como atisbos que te dicen, mira, no eres aquello con lo que te identificas con la mente, con el cuerpo, etcétera, etcétera. Se puede dar el caso que a alguna mente le sea muy favorable una meditación, un tipo de práctica meditativa para encontrar un estado, entre comillas, en el que no hay personaje, por lo menos durante un lapso de tiempo, ¿sí? El único asunto que hay que ver con esto es que eh, quedamos atrapados en el personaje que busca estados, que quiere que se prolonguen, que los compara, que acepta unos y otros no. Y todo eso lleva al sufrimiento, ¿sí? Entonces, que si acepto este estado y otro no, etcétera, etcétera. Decía Ramán algo muy radical que en cierto modo siempre se repite cuando se habla de esto. Si es transitorio, no es la verdad. No estoy diciendo que hay que desechar todo lo que no sea transitorio, no. Sencillamente hay que darse cuenta de que no es la verdad. Si te resulta interesante, placentero meditar y alcanzar esos estados que son transitorios, no se está diciendo que no, ni que sí, sino que eso está todavía en la búsqueda del personaje, en el personaje que siente que encontró algo que, que le procura cierto bienestar momentáneo y que tiene algún dejo, ¿sí? Algún efecto, ¿sí? La invitación sería mirar al que mira todo esto, al que mira todos los estados, ¿sí? A la conciencia que eres, aquello que nunca, que no se puede encontrar porque no se puede perder. Todos los estados se pueden perder, ¿sí? Haciendo una concesión con el personaje cuando empieza a tener, incluso en satsang, en las reuniones, estados de silencio, él cree que son estados. Por eso decía, haciendo concesión con el personaje, no son estados, pero él los experimenta como estados que duran un momento y se acaban, estados de silencio. ¿Sí? Son atisbos en los que hay un recordar el ser que eres. Lo que sí es un estado es el personaje, que luego vuelve, ¿sí? Y como un eclipse oculta el sol. El sol siempre está ahí, la presencia que eres siempre está ahí. El estado que fluctúa constantemente, en el sueño profundo desaparece, es el personaje, ¿sí? Entonces, esto puede ser interesante darse cuenta de que
El primero, ciertos, entre comillas, estados son un atisbo de la eternidad, de lo que eres, de la presencia, como queramos llamarlo. Realmente no son estados, pero el personaje los experimenta como estados y empieza a buscar estados, ¿sí? Porque el personaje todo lo ve al revés. El verdadero estado o uno de los muchos estados es el mismo personaje. El personaje no está 24 horas al día al comando, ¿sí? Muchas veces desaparece incluso en el estado de vigilia y no te das cuenta. Mira. Puede suceder que en la meditación también suceda, ¿sí? Hay muchos caminos espirituales que te prometen estados, estados, estados. No importa, no son estados, pero, pero se interpretan como estados, como si el personaje pudiera evolucionar y alcanzar la iluminación. El personaje nunca se ilumina porque no existe. Lo que eres no se puede alcanzar porque nunca se perdió. Lo que sí puede suceder es que el personaje que oculta el sol, la luna que oculta el sol, se retire y sea evidente lo que siempre ha sido, lo que siempre, el sol que siempre ha estado ahí, la luz que siempre ha estado ahí y que antes no se podía reconocer, ¿sí? Eso es lo que te puedo compartir. No sé si quieras mencionar algo más. Sí, sí, bárbaro. Sí, lo que me faltaba entender un poco, sí, sí. Ok, Oscar. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti.